que regresó el bohemio, vengo bastante sediento. Quiero tomarme un invierno de aguardiente hasta que mate este dolor del infierno. Bienvenidos a un nuevo programa especial de Detrás del Personaje. En esta oportunidad los invitamos a recorrer la isla Martín García. Ubicada a tan solo 70 kilómetros de Buenos Aires y a 3 de la costa uruguaya, la isla fue descubierta por Juan Díaz de Solís en 1516 mientras buscaba un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Testigo a través de su historia del presidio de los expresidentes Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi y Juan Domingo Perón, fue pensada por Domingo Faustino Sarmiento para ser la capital de los Estados Unidos de Sudamérica. Con ustedes, Isla Martín García, la Argirópolis de Sarmiento. Son varios años ya de andar sufriendo por una dama de amor eterno. La quiero así empedernido que... Para llegar a la isla Martín García hay que embarcarse en el Tigre y navegar durante 3 horas. La distancia en línea recta entre los dos puntos es de 37,5 kilómetros, pero el recorrido total asciende a 70, dado que la embarcación debe ir cambiando de canales fluviales para esquivar los bancos de arenas y las numerosas formaciones aluvionales. Se navega por los ríos Tigre y Luján y por los canales Vinculación, Orión y Hondo hasta ingresar en el Río de la Plata. La isla Martín García es considerada la primera tierra rioplatense en la que desembarcaron europeos y, dada su posición estratégica, siempre fue objeto de disputa entre españoles y portugueses y más tarde entre argentinos y uruguayos, que culminaron en 1974 con la firma del Tratado del Río de la Plata entre ambos países. Me lo llevo al cementerio, tomo y no muere mi pena. Vean qué problema tan serio, ¿por qué no me deja quieto? No sé cuál es el misterio, yo pienso que estoy guayabo. Me lo llevo al cementerio, no me emborracho ya, ni tengo sueño, estaré inmune de andar bebiendo. Dame la cuenta, mi amigo, me tomo la del estribo, me resigno y voy pidiendo que me muera de una vez. Amor del alma, que allí es donde está el remedio, no me emborracho ya, ni tengo sueño. Tenemos la función de administrar Martín García, que vendría a ser algo parecido a un municipio en escala, donde cumplimos absolutamente todas las funciones del municipio menos cobrar impuestos. Generamos la electricidad, la distribuimos, potabilizamos el agua, la distribuimos, tenemos relaciones con los distintos organismos que necesariamente tienen que estar presentes en la isla. Cumplimos con todos los servicios de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por la morfología que tiene la isla, que como ustedes vieron, para el que no conoce, bueno, la isla Martín García es la única formación rocosa que tiene la República Argentina. Y eso le otorga una característica diferente del resto de las islas del delta, que son planas y anegadizas. El centro de la isla es elevado y por lo tanto no se inunda. Nunca, salvo, bueno, los arenales, que es uno de los ambientes que tenemos, que sí, son relictuales de cuando el mar ocupaba todo lo que es hoy el estuario del Plata. Según los autores, entre 8.000, 12.000, 15.000 años, que es la misma formación que tienen los arenales del sur de Entre Ríos, a la altura de Ceiba. Son arenales de origen marino, cuando el agua sí cubría casi por completo la isla y el mar, bueno, llegaba hasta la altura de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué nos brinda ese arenal? Nos brinda un ambiente seco por suelo, por sustrato, diferente o independiente del régimen de precipitación. Si es por el régimen de precipitación que tenemos acá, que anda alrededor de unos 1000, según los años, 1000 milímetros anuales,
no da para un desierto, pero como el sustrato es arena, ahí se desarrolla vegetación xeromórfica o xerófila, que son de ambiente seco. Por eso vamos a tener cardones, por eso vamos a tener plantas con espinas, muchos árboles, arbustos con espinas, algunas plantas muy características de arenal como los cenecios, que son esas color medio gris clarito, y una serie de fauna asociada, por ejemplo lagartijas y muchos insectos que habitan en lugares secos. Los alrededores de la isla, que sí que son los bajos, los que se inundan, en esos tenemos otro de los ambientes. Por ejemplo, el ambiente de selva. Hay un circuito, tal vez el más largo y el más recorrido, que es el circuito de la selva, que, bueno, justamente muestra una selva que es relictual respecto de la selva misionera. Está formada con semillas, troncos, resto de vegetación, ramas traídas por las corrientes de los ríos, principalmente el río Uruguay, desde las selvas paranaenses del norte, de Misiones, y del sur de Brasil. Entonces, los desbordes, el río la deposita en tierra firme y al retirarse, esas semillas luego, digamos, florecen o germinan y forman una selva con individuos que son propios de la zona selvática del noreste de Argentina. Para vivir en Martín García uno tiene que depender de algunos de los ministerios que tengan que ver en la isla Martín García. Gobernación, en este caso como nosotros, Ministerio de Salud, Educación, Ministerio de Gobierno que tiene registro civil, o de algunos de los prestar algún servicio en cuanto al turismo. En la isla estamos recibiendo 127, con chicos, jóvenes, niños recién nacidos. Al turismo más que nada la isla le ofrece diferentes lugares atractivos, con ecosistemas diferentes en tan poco espacio. Digamos, en 180 hectáreas tenemos 10 ecosistemas bien diferenciados unos al otro. Para el que le guste la naturaleza. Después, para el que le guste la parte histórica, son 500 años de historia, o sea que es mucho lo que puede ofrecerle. Después tranquilidad, seguridad, eso es lo que más se nota, lo que hemos perdido en el continente, ¿no? El cementerio de Martín García es uno de los lugares más emblemáticos de la isla, tan peculiar que hasta un periodista escribió un libro sobre él. Bueno, de las cruces del cementerio hay varias hipótesis. Todo depende de quién lo escribe la historia. Algunos dicen que era una secta religiosa que habitaban en la zona sur del Brasil, partes de Entre Ríos, Uruguay, que allí estaban Martín García. Pero no sé si eso es. No hay ciencia cierta. Además de tener las cruces torcidas, el cementerio tiene una gran cantidad de tumbas, cuyas lápidas indican que la fecha de deceso de los fallecidos data entre marzo y abril de 1914. Una leyenda dice que una vacuna en mal estado colocado en los grumetes fue lo que provocó la muerte de varios de ellos. Yo tuve la suerte de trabajar con un investigador de cementerio, Jorge Alfonsín, un gran amigo que lamentablemente ha desaparecido, falleció, y él ha escrito un libro, sacó un libro sobre la historia, tiene su teoría referente a los años que ha estudiado el tema Martín García.
Segundo bloque detrás del personaje en este programa especial sobre la isla Martín García. Y en este bloque vamos a conocer con mayores detalles acerca de cuál era la idea de Domingo Faustino Sarmiento para transformar a esta isla en la capital de los Estados Unidos de Sudamérica. Quiero tomarme un invierno de aguardiente hasta quemar. No te puedo olvidar, cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejanos se van por las calles donde miramos, herido el cielo crepuscular. Alumbraba. Buen día. Esta plaza es Juan Díaz de Solís y estamos frente a la escuela, o sea, los tres establecimientos educativos, Jardín de Infantes Rubén Darío, Juan Díaz de Solís de Escuela Primaria y Cacique Pincel. Y los bustos que se encuentran aquí son del General San Martín y de Artigas. O sea, que está la escuela Juan Díaz de Solís, que es la parte central. Allí es donde estuvo detenido desde el 13 de octubre de 1945 hasta el 17 de octubre a la madrugada de ese mismo año, de ese mismo mes. Aquí tuvo algunos colaboradores para la causa y de allí también salió, ahora con las investigaciones que están haciendo algunos historiadores, sale el seudónimo con el cual firmaba las notas, Juan Domingo Perón, o las cartas en realidad, que era Bill de Caledonia. Así que tiene una cuota más importante también, más allá de todo lo que significa Juan Domingo Perón en la historia argentina. Ha tenido varias veces, se ha posicionado Francia, o sea, en 2 ocasiones, Inglaterra, Brasil, también ha habido primeramente con Portugal y España, hubo varios enfrentamientos y en realidad todo ese sector, si vamos hacia el oeste y vamos hacia el sur en esa misma dirección, vamos a encontrar que allí está el artillamiento, porque era el lugar propicio para navegar, no podría ir por otro lado, se quedarían varados, ya que la isla, si bien está rodeada de agua, no todo es profundo. En diciembre de 1939, el Río de la Plata fue testigo del hundimiento del buque de guerra alemán Graf Spee por decisión de su capitán. El acorazado de bolsillo de la Alemania nazi, que tenía como misión destruir todos los barcos mercantes que navegaran por el Océano Atlántico transportando provisiones para los aliados, fue hundido a pique por decisión de Hans Landorf, quien después se disparó un tiro en la cabeza envuelto en la bandera de su país. Tu presencia de bacana puso calor en mi niña. En realidad habían llegado primero a la ciudad de Buenos Aires a darse la norte y posteriormente 250 entre oficiales y marinos fueron traídos a Martín García, los cuales fueron alojados cerca de donde está el almacén actual, donde actualmente es la hostería. Allí fueron alojados los 250 hombres y hasta 1945, que posteriormente fueron repatriados a Alemania. O sea, desde aquí a la ciudad de Buenos Aires, desde allí a Alemania. Habían quedado 1.150 hombres que traía ese acorazado, que fue el automovimiento de las puertas de Montevideo. En 1939 van a ser trasladados hacia la ciudad de Buenos Aires, heridos y fallecidos en Montevideo, y algunos dispersos en lo que es la Argentina, justamente lo que hacía, ¿no?, a la cuestión de estar detenidos y en condición de retenidos, siendo Argentina neutral en esa guerra. Por ende, vamos a encontrar aquí que 30 dice que se fugaron y nunca supieron dónde, por lo menos lo que dice la historia. No podemos decir más de lo que la historia dice, por una sencilla razón de que no se ha indagado quizás lo suficiente, pero es lo que dice. Entonces, 250 fueron traídos aquí y 220 lograron repatriarlos a Alemania nuevamente.
sabe que él era un adorador del Delta. Le gustaba, pasaba mucho tiempo. Entonces él también, que era marino, creó la escuela de marina y admiraba profundamente a los Estados Unidos. Entonces él tenía una idea de formar los Estados Unidos de Sudamérica y formar la capital en Martín García como que era el canal de entrada. Argirópolis, Ciudad del Plata. La pensó, inclusive ya era un adelantado, había pensado como que la isla podía ser para espacio público, para esparcimiento de las personas, un lugar de relax, ya lo había pensado de esta manera. Sí, Domingo Faustino Sarmiento la pensó como que aquí podía ser los Estados Unidos de América del Sur, Argentina, Paraguay y Uruguay. Él mandó a colocar varias de las baterías que están acá, inclusive plantó, hay uno de los circuitos acá que en la isla se lo denomina, la gente lo llama los árboles de Sarmiento, en realidad son álamos de la Carolina, pero porque se plantaron por orden de él en esa época. Cuando asciende a la presidencia en el siglo XIX, en la década del 70, ya tenía otras cuestiones para realizar y es evidente que no lo pudo concretar como lo había soñado. Ya estando en otro estatus, en otra jerarquía, seguramente hubo algunos impedimentos que así truncaron aquel sueño que él había tenido con respecto a la... La Marina tuvo presencia en la isla desde 1840, estable, ¿no? Anteriormente también, pero estable con una base naval desde 1840 hasta 1969. Después vuelve el 2 de junio de 1977 hasta el 1 de octubre de 1985, que ahí sí definitivamente pasa a la provincia de Buenos Aires, siendo territorio de La Plata. Y ellos eran los grandes modificadores de la isla. Por un problema de seguridad, supuestamente se talaban todos los árboles. Los árboles que ven grandes o antiguos son árboles de ornamentación, que son todos los que tenemos en la parte del casco urbano. Pero son árboles introducidos, no son árboles autóctonos. Por eso la isla, con tanta historia, debería tener ejemplares de especies arbóreas autóctonas centenarias o milenarias. No los hay porque, como consecuencia de que la Marina los cortaba. Como cualquier predio militar, estaba fortificado y cercado. No te olvides que esto fue llave de los ríos, tanto como para remontar el Uruguay o el Paraná. Martín García era un lugar muy apetecido por los navegantes. Así que debía ser fortificado para tener su custodia, ¿no? Por lo tanto, la mayor longevidad que tenemos de vegetación es de unos 40, 45 años, no más que eso. Así todo, tenemos una selva bastante poblada y bueno, la idea de conservar esto es no intervenir. La isla está zonificada, hay una zona que denominamos intangible para que no se produzcan modificaciones ni presencia humana, para evitar incendios, depredación, cortes, para que la selva continúe su curso natural y podamos aprender de cómo se maneja la naturaleza. Las tareas generales de un guardaparque son tres. Uno es la vigilancia ecológica, principalmente de seguridad. La otra es la educativa, por ejemplo, recibir a la gente, informar, y el apoyo científico o la investigación. Y bueno, se le brinda apoyo técnico, logístico
Y acá principalmente las funciones son, recibimos a la gente que llega, a los turistas, que acá es muy focalizado porque llegan en lancha, no tienen otro medio salvo pequeños grupos o en avión o en lanchas particulares. Se recibe en un horario específico, que llegan a las 12, se recibe la gente, se le dan instrucciones, se los despide también. Y luego la tarea es la recorrida, recorrer los lugares, informar a la gente, ver que no se provoquen alteraciones, que todo esté con normalidad. Mira, Martín García es un monumento en sí mismo. Tenemos que partir de la base que es el primer lugar que pisa el hombre blanco de nuestra república. Cuando llega Solís no está muy claro exactamente si lo entierra Martín García o la bautiza a la isla en homenaje al dispensero que había fallecido en el barco. Hay una serie de discusiones históricas, pero es el primer lugar al que arriba el hombre blanco de nuestro país. A partir de ahí se suceden todas las batallas, todos los hechos históricos de nuestro país tienen algún tipo de relación con Martín García. Fue la Argirópolis del proyecto de Sarmiento, para que fuera la capital de los Estados Unidos de Sudamérica. Fue la famosa llave de los ríos en todas las batallas y bloqueos que intentaban los poderes coloniales para manejar, digamos, a los gobiernos que se estaban formando acá. Y cada una de las construcciones, cada uno de los rincones de Martín García está cargado de esa historia. Así que es muy difícil elegir uno como símbolo. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando fuertemente en la recuperación del faro porque es, junto con el de Tierra del Fuego, el más antiguo del país. Entonces estamos trabajando en eso. Pero a cada paso, repito, te encontrás con edificios o patrimonio inmueble muy valioso de nuestra historia, no solo de la provincia, sino del país. De esta manera hemos llegado al final del segundo bloque, donde hemos conocido cuál fue el proyecto de Domingo Faustino Sarmiento para transformar a la isla Martín García en la capital de los Estados Unidos de Sudamérica. Cuando volvamos, seguiremos conociendo los enigmas de este archipiélago que pertenece a la República Argentina, pero que está muy cerca del Uruguay. Nació el baile, compadre. Antes de irnos a la pausa comercial, habíamos anunciado que en el tercer bloque íbamos a conocer cómo había influenciado las obras del peronismo en la isla Martín García. Pero también en este tercer bloque vamos a conocer cómo varió la estructura de la isla Martín García cuando dejó de pertenecer a la Armada Argentina y pasó en 1985 a depender del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos. La quiero así empedernido, que hasta en la copa la miro, consternado y maldiciendo el por qué la he conocido. Hoy la he perdido, caramba, y me siento enfermo, son varios años. Y bueno, en el primer plan quinquenal de Perón se hace todo una construcción importante dentro de Martín García entre el 46 y el 52, ¿no? Territorio fiscal, así que depende del Estado. Tenemos una tenencia precaria
hasta que bueno, las autoridades lo dispongan, ¿no? Todos los comercios son servicios concesionados, particulares que brindan un servicio al turismo, ellos pagan un canon de acuerdo al servicio que brindan, ¿no? Bueno, el cambio en 39 años es abismal. Fíjate vos que en aquel momento estaba todavía parte de la Armada, que estaban en retirada, digamos. Muchos edificios, una cantidad de parques, hectáreas de parques bien cuidados por la cantidad de personal que tenía la Armada, que tengo que de 4.700 pasamos a estar más o menos entre 35 o 40 habitantes para el mantenimiento. Por eso es lo que a mí me han ofrecido, porque estaban necesitando mano de obra para poder tener el mantenimiento de los servicios básicos, que es la usina y la planta potabilizadora de agua, ¿no? No me he equivocado en aquel momento, y van pasando los años y uno va analizando y que realmente uno encontró el lugar para desarrollar su vida. Estoy en el lugar que amo. Mi raíz es fuerte en Martín García, fíjate vos que mi hijo es nacido acá hace 32 años también. O sea que es imposible estar fuera de ella. Tal vez de vacaciones, un par de días, pero no. Volvería a tener la misma decisión. Bueno, yo la conozco hace 25 años, cuando pasa definitivamente la Armada, la pasa al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Y fue uno de los primeros enviados a ver exactamente qué se trataba, porque era una reserva natural ya por un tratado internacional. Y a partir de ahí, bueno, mi llegada a la isla fue cada vez más profunda, eché raíces. Viví unos años, entre el 91 y el 97, y siempre en distintas funciones seguí vinculado, tratando de dar una mano, si me permiten la expresión. Martín García llegaron a vivir casi 5.000 personas. Cuando esto era base naval, funcionaba el Lazareto Cuarentenario, el antiguo puerto o bajo, que ahora le dicen barrio chino. Así que tenés infraestructura insospechada en lugares insólitos. Ahora que es reserva natural, vos circulás por lugares de vegetación muy cerrada, selva marginal y demás, y encontrás una alcantarilla, la boca de una cloaca, una cámara de tratamiento primario. Así que si ustedes tuvieron oportunidad de recorrer, habrán visto que hay mucha infraestructura. Lamentablemente las condiciones históricas y económicas y sociales e incluso legales, las leyes que nos regulan, no permiten o no indican tampoco que podemos recuperar en forma discrecional todo lo que tenemos. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, atendiendo a que es una reserva natural, un sitio histórico, un lugar histórico, pero la infraestructura para el lugar donde estamos, en este momento es sobredimensionado. Entre 1868 y 1915 funcionó en Martín García el Lazareto Cuarentenario o Centro Hospitalario para ayudar a Buenos Aires en la difícil tarea de controlar las sucesivas epidemias que la asolaban. El proceso inmigratorio, que se agudizó en la última parte del siglo XIX, no solo trajo a la Argentina hombres y mujeres con ansia de trabajar la tierra y de progresar, sino también enfermedades desconocidas en esta parte del planeta. El Lazareto Cuarentenario era donde, cuando venían inmigrantes, pensemos, acá en Martín García se cerró en el 25 aproximadamente, pero fines del otro siglo y principios del siglo pasado, cuando venían inmigrantes en grandes cantidades, barcos completos de Europa, tenían que hacer una cuarentena.
y uno de los lugares era Martín García, donde estaba más organizado. Cuando era tan grande la afluencia que no podían estar en Martín García, estaban en el puerto de Buenos Aires. Y ahí se hacía una desinfección total del barco, el equipaje, y un control médico muy profundo de los inmigrantes. Hay que pensar en esa época, era muy grave el tema del cólera, fiebre amarilla y otro tipo de enfermedades. Y acá en Martín García incluso todavía está el crematorio, porque cuando se declaraba una enfermedad de ese tipo, infectocontagiosa, se cremaban los cuerpos. Y eso viene asociado también con muchas edificaciones que tenemos, con la presencia acá del poeta nicaragüense Rubén Darío, que se alojó en una casa de los médicos del Lazareto Cuarentenario. Está todo, como suele ocurrir, muy imbricado, muy conectado las historias. Martín García, lo más llamativo, cuando me tocó trabajar como naturalista, no como administrador, y que hoy en día lo que hago es disfrutarlo, porque uno no pierde esas mañas de seguir observando, es la altísima biodiversidad. Martín García es un afloramiento rocoso, no tiene absolutamente nada que ver con el resto del delta. Eso hace que el terreno tenga, geológicamente hablando, una diversidad de suelos muy alta, que viene acompañada de una diversidad de vegetación y a su vez de fauna. Entonces, en muy poca superficie tenés un verdadero mosaico, un muestrario de todos los ambientes litorales de nuestro país. Tenés selva marginal, dunas interiores con vegetación característica, de cardones que vienen por las barrancas del Paraná, espinales, una cantidad de ambientes en muy poca superficie que es realmente llamativo. Y eso es lo más valioso de Martín García desde el punto de vista natural. Sería una fantástica escuela, tanto para naturalistas o aspirantes a guardaparques, como para el público en general y los chicos de las escuelas. Estamos llegando al final del programa destinado a la isla Martín García y en el cuarto bloque lo hemos dejado para conocer algunos de los lugares más tradicionales de la isla, lugares que no se pueden dejar de conocer si uno concurre a este hermoso y maravilloso lugar de la República Argentina. Con ustedes, gran parte de la gastronomía de la isla Martín García. Son, digamos, se hace como se hacía tradicionalmente, se hace con levadura, huevo, no lleva ningún tipo de conservante, pan dulce, tiene almendra, castaña y bueno. Y una vuelta resulta un 24 de diciembre, vino Carlos Menem, vino en avión y ¿cómo se llama? Vino a comer factura, vino a comprar factura directamente él y le convidamos pan dulce porque no teníamos factura en ese momento, así que le convidamos pan dulce y le gustó. Y una vuelta fue al programa de Mirta y se llevó pan dulce de acá y le dijo, el mejor pan dulce de Argentina está en Martín García. Bueno, y por eso se fue haciendo famoso y bueno, parte del prestigio de la pradería. No es muy grande porque somos menos de 90 habitantes. Y bueno, se fue haciendo famoso y la gente que ha venido muchas veces lo sigue comprando, así que debe ser que bastante bueno debe ser, así que así fue pasando. Tiene muchas visitas. Sí, venía a los 24 y te ponía a tomar. Cuando se podía hacer una escapada, dejaba la custodia en San Fernando y venía él con el piloto y se podía tomar mate con nosotros, lo más tranquilo acá. Andaba en la moto del dueño de la panadería y todo, ningún problema. Una visita más, no era el presidente acá, una visita más. Y salía a caminar, aparte le gustaba como es la isla. Salía a caminar, charlaba con la gente, tomaba unos mates, disfrutaba el día como cualquier turista. Y le hemos hecho un pan dulce especial, le hemos hecho un pan dulce de 15 kilos más o menos. Que él nos pidió un pan dulce de 15 kilos. Con la misma forma y todo que esto, pero bueno, imagínate un pan dulce enorme, ¿verdad?
Fernando, el dueño de la panadería, vino en el 86, 87. La reabrió de vuelta porque bueno, el horno estaba destruido, tenía plantas adentro. Tuvo como 20 años cerrada, y no sé si más. Y bueno, y él vino y vino a pasear y sabían que era panadero. Y le ofrecieron la panadería, si la quería reabrir y todo. Y bueno, era un proyecto muy grande porque él tenía su trabajo allá, su familia allá, su trabajo, digamos. Él también trabajaba en una panadería allá. Y bueno, cerró allá en Mercedes y se vino para acá a probar suerte. Acá somos dos continuamente, dos, digamos, yo y otro muchacho más. Y cuando viene mucho turismo, llamamos a un muchacho, compañero de trabajo. Yo vine en el 88 más o menos, vine con mis viejos, tenía que mantener la pista del antes. Bueno, yo vine con 7 años, así que hace 22 años que vivo acá. Me fui quedando, empecé a trabajar acá a los 17, 18 y me fui quedando, tengo mi familia, tengo mis 2 hijos, mi señora y bueno, así me fui quedando. Como la isla es un paraíso para los chicos, para todo, para pasear y todo, vos verás que ninguna de las casas tiene reja, es algo inexplicable porque podés dejar tu casa abierta, yo a veces vengo y dejo la casa abierta y no cierro con llave, que eso, ¿a dónde lo haces? De ningún lado. Y ya después, digamos, tenés primaria, secundaria, jardín, y después la secundaria, si querés seguir una carrera, te tenés que buscar el futuro, porque no te podés vivir quedando. Lo que principal tenía yo era mi familia. Y a donde me iba, seguro que me iba a ir bien. Está perfecto, entonces me anda bien. La isla es un lugar hermoso para vivir con niños. Y con una armonía familiar se hace espectacular vivir acá. Pero bueno, también vemos que no todos les gusta la isla, hay gente que se quiere ir de la isla, que vive acá pero que anhela irse. Debe ser algo muy particular. En el caso mío me atrajo mucho la naturaleza. Y si a eso le pones toda esta cuota de historia que tiene, quedé realmente encantado, como te dije antes. A cada lugar donde vas tiene su impronta muy fuerte. Sabes acontecimientos que han pasado en cada rinconcito de la isla y eso como que te traslada, ¿no? Un poquito así como está, tan añeja, la isla todavía sigue siendo ilustre. Este era un laboratorio donde el doctor Massa y el doctor Agote trabajaron acá. Así que este es un lugarcito casi sagrado. 1902, 1905 era el tiempo donde ya este edificio estaba. Así que mirá que hoy es un comedor, hoy restauramos estómagos. Vivir en una isla un poco y encima hacer una gastronomía es injusto porque uno no tiene todos los productos al alcance de una mano o un mercado donde uno puede ir y comprar cosas frescas y eso. Así que es una gastronomía un poco a los ponchazos, ¿no? Pero bien. El pescado es nuestro plato fuerte y hacemos unas pastas caseras muy buenas. Esperando un querer que quieres hallar olvido, cambiando tanta mujer.
Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra de... También la isla es cierto que quita un poco de contacto con el continente. En el caso mío, que soy adulto, mucho no me interesó, pero sí a mi familia vivir con niños, y era también importante que no sean simplemente de la isla, sino que sean también del continente, ¿no? Los afectos, los familiares, los parientes, estaban todos en el continente. Así que bueno, fuimos tratando de que se vayan, ¿no? De la isla, que tengan su otra isla. Y bueno, estamos pasando momentos ahora muy lindos. Les ofrece la parte cultural, histórica, natural, y a lo que hace la parte natural justamente es reencontrarse con la naturaleza, volver a reaprender y también aprender a cuidar nuestros recursos históricos. Es un viaje en el tiempo, un lugar que remita tanto a la historia o que cambie tanto la fisonomía y la forma de vida de la gente en tan pocos kilómetros. Nosotros estamos a 70 kilómetros de Buenos Aires, a 3 horas de lancha, a 15 minutos de avión, y para el que no conoce yo lo invito a que venga a la isla y seguramente va a sentir lo que sentí yo cuando vine por primera vez. Entonces es indivisible la parte histórica natural y por ende la gente que viene tiene justamente un solar, tiene un lugar donde puede disfrutar y reencontrarse familiarmente e inclusive hasta desprenderse de este estrés que tiene la gran ciudad. Aquí me pongo a cantar. Yo creo que gracias a Dios y al esfuerzo de un montón de gente, no estoy hablando solamente de mí, y básicamente de los pobladores, esto se mantiene muy bien. La calidad de vida, más allá de algunas deficiencias y cosas que uno en la rutina está renegando, es buena, es alta. Tenemos asistencia médica, tenemos agua potable, tenemos cloaca, tenemos un montón de cosas que somos conscientes que en otros lugares no las tienen. A veces, para quienes tenemos responsabilidad de administrar, nos gustaría por ahí, y esto estoy hablando con la experiencia de más de 2 décadas, trazar un marco que permita desarrollar políticas de Estado a largo plazo en búsqueda de un desarrollo armónico de la isla. ¿Qué quiero decir con esto? Tener bien en claro cuáles son los objetivos. Lo que pasa es que son muchos, del por qué estamos acá. Esto tiene que ver, más allá de la excelente relación con el hermano pueblo Uruguay, tiene que ver con soberanía, tiene que ver con respeto y cuidado del patrimonio histórico, natural, todo armonizar toda esa serie de intereses con la cantidad de organismos que lo regulan, a veces no es fácil. Yo creo que sería mucho más simple la vida de todos si pudiéramos definitivamente tener una política de Estado en ese sentido. Lamentablemente hemos llegado al final del programa destinado a la isla Martín García, pero no nos queremos retirar de este hermoso lugar sin antes agradecer especialmente a Alcides Galarza, jefe de mantenimiento de la isla, a Javier San Cristóbal, director de la isla Martín García, y a todos aquellos que nos estuvieron acompañando durante 2 días. Muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes por estar del otro lado de la pantalla acompañándonos. Será hasta el próximo encuentro de Detrás del Personaje. Aquí me pongo a cantar. Al compás de la vihuela. Que al hombre que lo desvela Una pena extraordinaria. como el ave solitaria
con el cantar se consuela.